las docentes de la Universidad de Córdoba, que de verdad son súper sólidas. Tuve el placer de estar allí con ellas. Son un equipo que además de humanamente maravilloso, también sólidamente, mucha solidez conceptual. Así que, nada, tenía la intención ahí de saludarlos, de agradecerles el compromiso y la respuesta a esta propuesta que les hicimos. Y bueno, estoy en el grupo, así que estoy a disposición para lo que necesiten y que sea recontra fructífero y que salgan muchos proyectos buenísimos para financiar con la cooperación internacional después de esto. Muchas gracias, Lucía. Gracias por tus palabras. Como dijimos al comienzo, gracias por confiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros estamos muy contentos de poder llevar adelante esta capacitación y de ir conociendo un equipo de gente que es muy activo. Quiero que sepan que han sido de los cursos que hemos realizado los que menos inconvenientes han tenido en ingresar. Seguro hay alguno que no ha podido ingresar a plataforma, no ha encontrado el mail, puede suceder. Después por privado lo podemos hablar y lo resolvemos porque es muy importante que todos tengan ese acceso, pero la verdad es que son muy, muy activos y se nota que tienen muchas ganas de participar. También las respuestas en el foro se han ido presentando, han ido contando cuáles son sus experiencias, sus expectativas, algunos con más experiencia, otros con menos, pero me parece que estamos todos con muchísimas ganas de avanzar, de aprender, de intercambiar, porque muchos de ustedes sabrán también algunas cuestiones y situaciones habrán vivido que podrán compartir y que serán aprendizajes para todos. Y como decía Lucía, poder generar proyectos, ir pensando en esos proyectos que podamos aplicar a convocatorias internacionales de financiamiento, pero también de cooperación, de intercambio de experiencias. Están conmigo Arwin y Juliana, que son parte del equipo, parte fundamental. Sin ellos no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Belén hoy está en otra capacitación, así que no está con nosotros, pero también está en el grupo, siempre a disposición para lo que les haga falta. Y como les dijimos en el grupo, ya habiendo agradecido y saludado a todos, en este curso lo pensamos para ustedes que tienen muchísimas actividades, que tienen agendas súper comprometidas, que tienen actividades dentro de la función pública y también fuera de la función pública. Por eso intentamos que haya pocos encuentros sincrónicos. Son muy lindos los encuentros, porque realmente uno puede intercambiar, conocerse, pero también entendemos que es difícil conectarse a esta hora. Hemos intentado diseñar el curso para que ustedes lo puedan ir haciendo solitos y que tengamos estas instancias de encuentro. Una es la de hoy, que van a ver que va a ser una carrera en donde vamos a ver todos los temas que ustedes van a ver en el cursado. No se asusten, vamos a tocarlos muy por arriba, pero ustedes tienen guías de trabajo y tienen videos, tienen el foro y nos tienen a nosotros a disposición para cualquier duda. Y a la vez van a tener una instancia de tutoría que va a ser muy flexible porque vamos a ir agendando con ustedes horarios de reuniones y cuando ustedes puedan sacamos dudas para poder llegar a ese trabajito final que lo vamos a ir haciendo un poco hoy y un poco lo vamos a hacer la última clase. No queremos que se vayan con tarea y generar más carga, pero sí es importante que imaginemos cómo sería la elaboración del proyecto de cooperación en caso de que tuviéramos que presentarnos una convocatoria. ¿Cómo podemos hacer para promover el desarrollo local, el desarrollo de los territorios, usando como herramienta la cooperación internacional? Y eso lo podemos hacer independientemente del espacio del territorio de la ciudad en la que estemos. Sobre todo en la actualidad, cuando vemos que la cooperación está muy ampliada. Hemos preparado esta presentación y vamos a tratar de ir rapidito, pero ustedes pueden interrumpir, pueden hacer consultas, generar comentarios, siempre es bienvenido. Y después vamos a tratar de hacer un ejercicio corto que ya sea como el inicio de ese proyecto. Va a ser en grupo en este caso. Entonces vamos a tratar de organizarlos en grupo para que lo vayan pensando si pueden y si no, la última clase le daremos como ese cierre, para que nos vayamos con esa idea general. Entonces, iniciamos con el repaso de todos los módulos. Ustedes ya han visto el módulo 1, a partir de hoy van a tener el módulo 2 y tienen una serie de preguntas que son guías, que son controles de lectura,
que también tienen un puntaje dentro de la evaluación para aprobar el curso y tener la certificación, pero que no llegan a ser evaluaciones de análisis, sino control de lectura. ¿Qué vieron hasta ahora? Ustedes hasta ahora vieron que existen agendas globales de desarrollo de temas que son comunes a diferentes ciudades de diferentes latitudes. Independientemente del país en el que estemos, vamos a tener algunas cuestiones comunes a todos, que nos interesan, nos preocupan y deberían ocuparnos. Estas agendas son las que establecen las prioridades de los temas que se tratan en el escenario internacional. No quiere decir que si mi ciudad tiene un tema que no está en la agenda global o no es prioritario, no es importante. Es importante porque me está afectando a mi territorio, pero tal vez para encontrar ese tema, para postularnos a una convocatoria, para presentar un proyecto de la cooperación internacional, es deseable que esté dentro de los márgenes de estas agendas de desarrollo que determinan cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, hacia dónde se enfocan los recursos y prioridades, y sobre todo, a veces estas agendas son un poco controvertidas, porque algunos dicen, bueno, plantean objetivos muy a largo plazo, son muy ambiciosas, pero hay una realidad que es el orden que te da esta agenda, que te dan estas agendas, ya vamos a ver una, pero hay varias, cómo priorizan temas, y esto es un lenguaje mundial que siempre es bienvenido. Si pasamos a la otra, vamos a ver una de las agendas, como les digo, que tal vez es la que más conocemos, porque hay distintas, hay agendas de ciudades, hay agendas de cuestiones climáticas, de financiamiento del desarrollo, y tenemos la Agenda 2030. La Agenda 2030 es como esa agenda global de desarrollo sostenible que comenzó en el 2015, para aquellos que no la conocen mucho. En el 2015 los países de Naciones Unidas definen cuáles son la lista de prioridades de con objetivos, con 17 objetivos, con 169 metas y con elementos de medición muy claros. Acá hay algunas de las características, no vamos a ver particularmente la agenda, pero sí es una agenda universal, es una agenda integral, no se pueden priorizar algunos objetivos y dejar de lado otros porque están todos relacionados, es participativa desde su nacimiento, porque nace desde abajo hacia arriba, nace desde las prioridades que establecieron que estableció la sociedad y las organizaciones, no solo los gobiernos nacionales, organizaciones de base, de territorio, las ciudades, y a partir de ahí se fue construyendo. Busca no dejar a nadie atrás, independientemente del lugar en el que estemos, del país en el que estemos, del grupo al que pertenezcamos, es una agenda que incluye a todos y todas. Después pueden ampliar un poco más acerca de esta agenda, que si bien ya nos quedan 5 años para llegar a este objetivo general, y sabemos ya que va a ser muy difícil, casi imposible, que consigamos cumplir los 17 objetivos, creo que ha sido una agenda que nos ha ordenado y nos ha marcado ese norte hacia el cual todos intentamos apuntar, independientemente, como digo, del lugar en el que estemos. Las universidades la trabajan, los gobiernos locales lo trabajan, los gobiernos nacionales, las ONG, etc. Pasamos. Y ustedes empezaron a ver, y si no, lo van a ver ahora con este módulo 2, que pueden ya empezar a ver hoy, la cooperación internacional. Y creo que hay una filmina que se me debe haber quedado más atrás, que es, ¿qué es la cooperación internacional? Fíjate, Julie, si no importa, bueno, ahí está, se me quedó atrás. ¿Qué es la cooperación internacional? Cuando hablamos de cooperación internacional para el desarrollo, estamos hablando de esas acciones, de esos acuerdos que organizan los actores que se ponen de acuerdo entre los actores del entramado internacional para promover el desarrollo local, en nuestro caso, desarrollo local sostenible, para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en los territorios. Esa es una de las definiciones, esto es un poco una mezcla de distintos autores, pero para que pensemos qué es la cooperación, es eso. Hay actores en el escenario internacional que coinciden en realizar un conjunto de acciones y de acuerdos para promover el desarrollo y mejorar el nivel de vida, las condiciones de vida, y que generemos una forma de vida también más sostenible y equitativa. Y ahora volvemos a la que estaba antes, a la anterior, a la que estaba, no.
La que dije que iba antes de eso. Gracias. Las modalidades de cooperación. Hay distintas formas de cooperación. Ustedes habrán visto que en el título de nuestro curso hablamos de cooperación triangular y hablamos de cooperación descentralizada. Pero la verdad, más allá de lo nominal, que no tendría tanta importancia, tenemos que saber que cuando nos postulamos a nuestro proyecto, a una convocatoria internacional de la cooperación internacional, podemos tener distintas formas de trabajar ese proyecto. Puede ser entre varios actores, puede ser entre 2 actores, pueden ser entre actores de una misma región, pueden ser entre actores de distintas regiones, puede ser de acuerdo a ciertos temas, a temas que tengan que ver con una agenda más ambiental o con una agenda más social, con una agenda que tenga que ver más con lo climático, o con la Agenda 2030, que en general todas las convocatorias nos piden que alineemos ese proyecto a algunos de los 17 ODS. Por eso está bueno que sepamos cuáles son los ODS para poder vincularlo. Estas son las modalidades muy a grandes rasgos, ustedes lo tienen en la guía del módulo 2. Ahora sí pasamos a la otra. Ahí está. Y vemos la cooperación sur-sur. Y capaz les llama la atención decir, bueno, ¿qué es la cooperación sur-sur? Lo van a ver, pero para que ahora lo podamos debatir y el que quiera hacer preguntas y comentarios me interrumpe sin problema. La cooperación sur-sur es una forma muy particular de colaboración entre países en desarrollo y entre entidades de estos países en desarrollo, del sur global, de nuestras regiones. Y tiene algunas características muy puntuales de solidaridad, de intercambio de conocimientos, de experiencias. Puede haber un intercambio de recursos, pero se está hablando de una cooperación de conocimiento y de intercambio de capacidades sobre todo. Puede haber alguna intervención siempre de otro actor, pero tiene que ser entre el sur global y con estas características. Si ustedes abordan la bibliografía que les hemos preparado, van a tener ahí bien puntualizado cuáles son esas características, pero pensemos en que si nuestro proyecto está presentándose a una convocatoria de cooperación sur-sur, tiene que tener ciertas características. No puede ser con cualquier gobierno local de cualquier parte del mundo. Tiene que tener estas características y ya sabemos cuáles van a ser los objetivos de esta cooperación. Este intercambio de experiencias, de conocimiento. Pasamos. Les dije que iba a ser una carrera y va a ser una carrera muy, muy rápida esta clase. Acá tenemos algunas de las definiciones, también para ir, no importa que nos acordemos la definición, sino que entendamos cuáles son esas características. Vemos que hablamos de colaboraciones técnicas, políticas, económicas, como una alternativa a la tradicional cooperación del donante y el receptor. Acá estamos hablando de colaboración. Si no hay recursos, podemos cooperar lo mismo y podemos trabajar y va a ser beneficioso de igual manera para nuestras administraciones. Relaciones de intercambio cooperativo con objetivos de desarrollo entre actores del sur y habla de necesidades consensuadas. Generalmente compartimos entre los actores del sur ciertas necesidades, tenemos desafíos comunes y eso va a ser muy importante en esta dinámica de cooperación. Promover la autonomía, la integración regional y las capacidades. Si nuestro proyecto está orientado a esos objetivos, no a conseguir el financiamiento, no a buscar, sino con esta naturaleza per se, es un proyecto que es apto para aplicar a la cooperación sur-sur. Sí, pasamos a la otra. Y acá hay algunas modalidades, como les decíamos recién, puede ser bilateral, puede ser, ahí te doy la palabra, Cris, triangular o puede ser regional, pero siempre pensando en la sur-sur. Sí, Cristina. No, estaba pensando mientras tú hablabas que, de hecho, este curso podría estar pensado dentro de como un proyecto de cooperación sur-sur, porque lo que estamos haciendo es intercambiar. Bueno, yo en particular estoy aportando un poco, más bien soy el receptor de toda la información y la capacitación que nos estás brindando, ¿no? O el equipo en general. Pero acá no estamos haciendo intercambio de financiación, sino de experiencias y de conocimiento. Totalmente. Y un poco lo que también se va a promover, si bien ya vamos a ver la triangular, en este proyecto que ustedes tienen que pensar
esta posibilidad de que trabajen también entre ustedes y con, obviamente, con algún actor internacional, porque ustedes están todos en Uruguay, con algún actor internacional, pero también puede haber un trabajo entre ciudades del mismo país con otro actor. Nada es tan taxativo, no es que, bueno, no, son dos de acá y no puede haber otro, no, pero en general tiene una naturaleza muy propia. Y en este caso, como vos decís, estamos haciendo cooperación internacional también entre actores del sur global. Así que está perfecto el comentario. Sí, Gracias. yo estoy como un poco asustada cuando vi que el final era un proyecto. No, Yo no. soy profe de matemáticas, imagínate que leer los números del módulo 1, dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? No, estás perfecta, porque nosotros les damos mucho material para que lean y para que el que tenga ganas de puede hacerlo, pero no es obligatorio generar un mega proyecto, ni mucho menos, o no van a aprobar el curso si no hicieron no. La idea es que todos podamos ir en ese proceso aprendiendo y generando más ganas de saber un poquito más. Y el proyecto, como les digo, hoy por eso me voy a apurar más de lo que estoy apurándome, para que podamos hacer ese ejercicio y que sea un ejercicio. Eso es, no es el proyecto, porque si no deberíamos estar mucho más tiempo y tendríamos que tener muchas más herramientas metodológicas, que también se las pusimos en una guía metodológica, pero que es para información de ustedes. Así que si esto les despierta el interés en avanzar un poquito más, ya tenemos gran parte del objetivo cumplido. Ahí avanzamos a la siguiente. ¿Y qué es la cooperación triangular? También es una forma de cooperación sur-sur, pero van a participar 3 actores. Pueden ser más, sí, pueden ser más, pero tiene que haber 3, que van a tener 3 funciones bien definidas. Primero oferente, receptor y segundo oferente. La idea de esta cooperación, que es tan popular ahora, es que se adapta a las necesidades y a las realidades que está viviendo la cooperación hoy, y que ustedes también la van a tener y la van a abordar en las guías. No es la misma cooperación de antes por muchos motivos, por los fondos, por las modalidades, por los actores que forman parte. Tal vez nosotros hace 10 años atrás no podríamos haber tenido esta capacitación porque los gobiernos subnacionales, las ciudades, los gobiernos locales no participaban de instancias de cooperación como sí lo estamos haciendo hoy. Entonces, por muchas razones, esta cooperación triangular es una forma muy popular hoy de trabajo adaptado a las necesidades. Y con una modalidad, a pesar de que es como un triángulo, es una modalidad muy horizontal, porque vamos a tener las diferentes instancias, como vemos ahí. Pasamos a la siguiente, de cooperación, y todo esto lo tienen bien explicadito. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el primer oferente? ¿Quién es el segundo oferente? Pero no es que uno es más importante que el otro, porque los 3 van a aportar de la misma forma. Esa idea, tal vez si alguno tiene, alguna vez haya leído la cooperación del donante y el receptor, del norte y el sur, el que da y el que recibe, esa idea, por todas estas razones y muchas más, no existe ya hoy como tal, no la tenemos tan incorporada, porque encontramos otras formas que se están adaptando a esta nueva realidad. Tenemos un beneficiario que busca, tiene que solucionar un problema, tiene un reto, tiene un desafío y trabaja en esta cooperación triangular brindando recursos técnicos, brindando recursos financieros también. Es el que sí necesita solucionar ese problema, pero también tiene mucho para aportar, porque si nos pensamos desde el sur global, bueno, tenemos muchísimos desafíos que vamos afrontando día a día, y también tenemos capacidad para resolver ciertos problemas. Esos ya son recursos importantes para aportar en una cooperación. El primer oferente, que puede ser el donante emergente, tiene una experiencia en abordar esos problemas y va a aportar, y también se va a beneficiar de la cooperación. No solo aporto, sino que también me voy a beneficiar de esa alianza, porque tal vez tengo técnicos que van a participar de capacitaciones, porque voy a poder exportar mis conocimientos, porque me voy a poder posicionar, porque voy a conocer otra realidad y ver si lo que funcionó en mi territorio funciona en otro. Y el segundo oferente, que sería el que tradicionalmente ha sido donante, va a trabajar, va a aportar sus conocimientos, va a aportar recursos y también se va a beneficiar de la misma forma. Todavía queda en la realidad de la cooperación muchísimo por trabajar para que no haya una diferencia y uno sea más importante o pueda marcar la agenda.
porque suele pasar eso, como tradicionalmente hay algunos actores que han sido los donantes, bueno, suelen todavía tener como esa lógica de imponer algunas cuestiones, pero nosotros que estamos estudiando y trabajando y que nos sentimos muy capacitados ya en las cuestiones de cooperación, sabemos que esta cooperación triangular es horizontal y tiene que ser así. Nosotros también tenemos que poder marcar agendas. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, esto lo pasemos, son algunas características más de la triangular que lo van a tener. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mirá, yo soy Carlos Arezo, estoy saliendo porque no tengo Gmail. De Tatiana. Bueno, mirá, el tema es así. He leído bien claramente la parte técnica de las definiciones, pero me ha costado tomar claramente lo que es la cooperación triangular, porque me falta un poco de ejemplo. Si vos pusieras algún ejemplo que nos diera una idea cabal de quién es el primer oferente, cómo trabaja Dale. con algún ejemplo que nos quede más claro, ¿viste? Me parece que falta un poquito de trabajar un poquito más ejemplo. Para tenernos una idea más cabal de cómo funciona la cooperación triangular. Claro. Sí, lo vemos y ustedes en la guía, si pueden ver la guía del módulo 2, creo que es, si yo no estoy equivocada, ustedes van a tener ejemplos hasta de la misma AUSIA y Lucía. Al final lo vi, ¿no? Hay uno al final, de AUSI hay al final uno, sobre todo el apoyo que hace Uruguay a otros países. Pero sería bueno que nos pusieras algún otro ejemplo de cooperación triangular. Dale, ahí vemos si podemos llegar acá al final, no sé si puse un ejemplo acá en la presentación, y si no, ahí cuando terminamos de triangular, ahí lo pensamos, porque acá lo que hablamos también es cómo se financia la triangular y cuáles son los actores que están en ese triángulo. Entonces, tal vez lo podemos ir viendo ahí cuando ponemos el ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la JICA japonesa, la agencia alemana, son actores que van a promover programas de cooperación triangular, en donde tenemos por ejemplo, avancemos a ver si está, y si no lo contamos ahora. Volvete un cachito. Hay actores, yo el cachito muy argentino seguramente, pero bueno, volvete uno. ¿Cuáles son los actores de la cooperación? Y acá vamos, Carlos, creo que eras, vamos a empezar a pensar en quiénes deberían estar en ese triángulo, y en la sur-sur también, porque yo creo que va a ser muy útil. Los actores que pueden estar pueden ser actores del sector público, del sector privado, siempre que sean instituciones con personalidad jurídica y que tengan la capacidad de hacer proyectos de cooperación. Porque sucede muchas veces que tenemos muchas ganas de trabajar en la cooperación, que no es el caso de ustedes, que están en gobiernos subnacionales, pero sí nos pasa que no tienen personería jurídica, y a la hora de rendir cuentas, de llegar a manejar presupuestos, es fundamental que esto suceda. Ya no está más el Estado-Nación como único sujeto de derecho sí, pero como actor del escenario internacional. Ahora tenemos una multiplicidad, un escenario multiactor y multinivel. El grado de aportación de participación se va a medir por el aporte que tengan. Pueden ser aportes en recursos financieros, aportes técnicos, no solo se mide por el recurso financiero, que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. ¿Avanzamos? Actores gubernamentales, actores nacionales, actores intergubernamentales, y acá nombramos algunos de estos que Carlos preguntaba, ejemplo. Vayamos pensando. La Unión Europea, por ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana, ONU Habitat, las oficinas de Naciones Unidas, son actores que pueden formar parte de esta cooperación triangular. Los bancos de desarrollo,
cosa que tampoco era muy común en los inicios de la cooperación, de este tipo de cooperación tradicional, en donde tenemos un Banco Interamericano de Desarrollo que promueve acciones de este tipo, y en general la banca internacional, algunos ponen ejemplos de bancos que están en otras regiones, como más alejadas y que por ahí no tenemos tanta cercanía, bueno, también están promoviendo estas acciones de cooperación. Los gobiernos nacionales, y tenemos el ejemplo de las agencias de cooperación que promueven estas acciones, y los gobiernos subnacionales. Y acá quiero hacer foco que nos pensemos como actores de la cooperación. Lucía, ¿querías agregar algo? No, en realidad sí, no, en Sí. realidad lo que planteaba es una muy buena pregunta, porque en realidad es difícil a veces visualizarnos un gobierno municipal pequeño, en un territorio, de un departamento, en un país chiquito, cómo se visualizan los actores, los oferentes, digamos, o los financiadores. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Tú sabes que sabes más de este tema, pero por ejemplo, se puede pensar en una alianza triangular donde sea un gobierno municipal de algún país desarrollado, por ejemplo, no sé, algún municipio de Cataluña, algún municipio del País Vasco, algún municipio de España, con un municipio de Uruguay y algún otro municipio de algún otro país de América Latina, algún argentino, por ejemplo. Eso puede ser también, quiero decir que las escalas también las ponemos nosotros, no son las escalas, no siempre son escalas nacionales. Hablamos de triangular y hablamos de organismos multilaterales, organismos, o bueno, agencias de cooperación en sí, pero también podemos apelar a escalas más territoriales. No siempre estamos hablando de grandes instituciones, pueden ser pequeñas. Lo que estamos trabajando acá es la forma, la modalidad, quiénes están involucrados en la acción de cooperación y qué rol cumple cada uno. Pero podemos pensar también en alternativas que sean de menor escala, que para poder visualizar que sean mucho más accesibles a nosotros que somos actores del territorio, ¿se entiende? Sí, está perfecto, Lucía. Por eso yo hago foco en los gobiernos subnacionales y este ejemplo que vos traes a colación tiene que ver con esto que estamos viendo de cuáles son esos actores. Y a veces decimos, o te piden en la convocatoria, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación. Hay una convocatoria, no que esté abierta ahora, pero digo, hay convocatorias para los gobiernos subnacionales en donde puede participar, por ejemplo, puede ser un gobierno local argentino, un gobierno local uruguayo y un gobierno o una entidad, que no hace falta que sea un gobierno, como vemos acá puede ser alguna otra entidad española. Y si no tenés la entidad española, ellos te buscan esa entidad española para que vos puedas trabajar y están ellos financiando ese proyecto. Pero ahí está la triangular. Ahora, ¿quiénes son esos actores? Bueno, esta ciudad, por ejemplo, tu ciudad, el gobierno local uruguayo, está pensando, tiene una necesidad, sabe que un gobierno local de Argentina, digo Argentina porque yo estoy en Argentina, pero puede ser cualquier otro, ha tenido una buena respuesta a un desafío parecido. Y tenemos el gobierno de la región de Cataluña o alguna organización que no sea gubernamental en España, y ahí ya armamos esta triangulación. Digo, ganar, van a ganar todos, es un ganar-ganar, no va a haber uno que dé más que el otro, sí va a haber uno que tiene un desafío y que probablemente sea común al desafío de otro gobierno regional. Pero ahí está muy clarita esa triangulación. Y estas entidades financiadoras están buscando ese tipo de cooperación, que haya ese tipo de cooperación y no la transferencia de recursos. De hecho, a veces ni te transfieren los recursos directamente. Se encargan de generar todos los gastos o de pagar los gastos que este proyecto genere desde, por ejemplo, la ESID, que es la agencia española. Y en esa del gobierno local tampoco ve el dinero. Digo para que lo visualicemos, porque suele pasar eso, que no podemos contratar desde el gobierno local o desde la universidad, por ejemplo. Washington, ahí levantabas la mano. Hola a todos, yo soy Ismael, Washington, Ismael, desde el municipio de Maldonado. No, se me ocurrió una duda al pasar cuando vos dijiste que para esto era para este tipo de cooperación,
era necesario el tema de la personería jurídica. Nosotros en Uruguay tenemos un problema con eso, ya que nosotros somos ordenadores de gastos especiales según el TOCAF, y nosotros no podemos tener personería jurídica en los municipios. Principalmente, o sea, nosotros nos debemos regir a través de las intendencias Claro. para poder llegar a poder hacer, por ejemplo, o sea, es lo que estoy yo deduciendo ahora. O Sí, sea, sí, sí. Está bien lo que planteas, Washington. Ahí en realidad siempre, perdón, Ismael, no le digas Washington. Es verdad, Ismael. Lucía, no me maté, por favor. Perdona, Ismael, ¿cómo andás? Nos conocimos en La Valleja, me parece. Pero no, me parece que lo importante acá es esto. Lo hablamos en las instancias que nos encontramos, lo hablamos cuando la OPP les plantea desafíos en clave de ejecución presupuestal. La alianza con el gobierno departamental es imprescindible dada la conformación jurídica que tenemos como país. En realidad ustedes son ordenadores de gasto, pero no tienen cuenta propia. Eso hace que siempre necesitemos tener alianza con el gobierno departamental o con alguna institución nacional también puede ser que sea a través de un ministerio o alguna otra entidad, pero siempre es importante y ahí es un desafío muchas veces porque a veces fluye el diálogo y a veces está un poco más obturado, el trabajo con los gobiernos departamentales, o sea, con las intendencias. Y sí, es un desafío que tenemos siempre que trabajamos en territorio. Está bien ese planteo. Está bien, Ismael, y te agradezco mucho que lo traigas acá a la clase porque viene bien para aclarar estos detalles que a veces no son menores. Nos ha pasado, por ejemplo, en Bolivia, en una charla similar, que nos decían desde Santa Cruz, nunca nos va a aprobar el gobierno nacional que nos llegue la cooperación porque no tenemos vínculos, políticamente está totalmente cortado. Y ahí también lo que se consiguió, que no es el caso de ustedes, digo, porque acá hay otra cuestión que tiene que ver más con lo jurídico, pero también esta legitimidad de conseguir apoyos multiactor, que no sea solo Ismael el que va a pedir por un proyecto que se le ocurrió, sino que haya todo un trabajo entre los distintos sectores, los distintos actores, para que esté tan legitimado ese proyecto que sea algún desafío, como dice Lucía, que no fluye demasiado, bueno, tengas todo ese apoyo para llegar y que no pueda haber ninguna traba para que lo puedas llevar adelante. Ustedes cuentan con el apoyo también de la agencia, que con esta dirección me parece que eso fluye mucho más, que hay una decisión también de que los espacios más locales puedan trabajar la cooperación y puedan llegar. O sea, no va a ser una dificultad como en otros países que uno dice, bueno, no hay forma, qué difícil es esto. No, me parece que fluye mucho más. A lo que yo voy es que para generar acciones de cooperación siempre tenés que tener ese aval, ¿no? En este caso. Puede ser una organización no gubernamental, en algunos casos están abiertas las convocatorias para otro tipo de actores que no son gobiernos subnacionales y puede ir en alianza el gobierno, la ciudad, el gobierno local con la organización no gubernamental y se presenta la ONG, por ejemplo. Entonces, depende mucho de cómo sea la convocatoria y ahí le vas encontrando la vuelta, que la verdad que nosotros en nuestras regiones sabemos siempre cómo buscar la forma de poder sortear todas estas dificultades. Sí, Carlos. Sí, hola, buen día a todos. Soy Carlos, del municipio de Nueva Palmira, departamento Colonia. Quedé pensando también en el tema de cooperación triangular y todos los compañeros que ya hicieron sus comentarios, pero me quedé con una pequeña duda. En esa cooperación triangular, por ejemplo, puede ser que un municipio de mi país sea un primer oferente, el receptor sea otro municipio y que el segundo oferente sea un país o una institución de otro país? Claro, sí. Ejemplo, una buena práctica que puede tener un municipio y que está dentro de la agenda global, la parte medioambiental, por ejemplo, Sí. la compactación de la basura. Sí. O mejor dicho, la compactación de los residuos, perdón, no se dice basura. Por ejemplo, si supongamos que mi municipio ya tiene un programa de compactación y hay otro municipio de Uruguay que quiere también colocar esa buena práctica y con el segundo oferente que puede ser un organismo internacional que ayude económicamente o que pueda ayudar
de otra forma. ¿Eso es viable? Vos decís que sean 2 municipios del mismo país. Claro. Bueno, en general lo que se propone es que sean de distintos países, pero tampoco hace falta que sean 3 exactamente. Pueden participar otros. De hecho, hasta te invitan a algunas convocatorias a que participen otros actores y ahí vos podés incluir dentro del mismo país a 2 municipios uruguayos, por ejemplo. Pero idealmente lo que se va a promover es que haya una triangulación con ciudades de otros países, de otros territorios. Sí, claro. Por ejemplo, buscar una buena práctica o otro lugar de un municipio de Argentina, de Brasil o de cualquier otro país. Exactamente. Aparte, acordate cómo habíamos visto las características de cada uno de esos actores. Uno que es el que tiene el desafío, el otro, que está bien lo que vos decís, porque el otro ya lo tiene medio afrontado el desafío, medio saldado. Pero ahí va a ser, es más local. Me parece mucho más interesante y más aceptable en las convocatorias, al menos las más conocidas, que pensemos en esa triangulación entre actores de distintos países. Y podés incluir a la segunda ciudad uruguaya como otro actor más. No pasa nada. Sobre todo me estoy acordando en la alemana, en la española, que te lo permiten. De hecho, hay un apartado en donde vos podés sumar otros actores. Dale, muchas gracias. De nada. Y ya para ir terminando con la explicación, avanzamos un poquito más, pero yo quería que empezáramos a trabajar en esa, bueno, Carlos ya hizo tiró un tema ya, y eso es muy importante porque ya podemos ir pensando en ese tema. A ver, chicos, si avanzamos un poquito, vamos rapidito. Gobiernos subnacionales y cooperación descentralizada. Esta parte ustedes van a tener en este curso. El último módulo trata de esto, de la cooperación descentralizada. ¿Cuál es la cooperación descentralizada? Dado el lugar que hoy tienen los gobiernos subnacionales, el rol que tienen en el escenario internacional y el trabajo que van realizando de manera independiente con otras ciudades, entre ciudades, y el trabajo en redes internacionales, se ha difundido mucho y se ha instalado esta cooperación descentralizada que es exclusiva para los gobiernos subnacionales. Y acá lo vamos a ver muy particularmente en el último módulo. Yo espero que podamos tener, que ustedes ya lo puedan ver para la última clase, así terminamos de cerrar todo este tema de la cooperación, que me encanta que les hayan surgido tantas ideas y tantas preguntas, y que lo culminemos con esta idea de cooperación descentralizada. Como vemos acá, a través de relaciones bilaterales, a través del trabajo en plataformas multilaterales o en redes de ciudades. Avanzamos un poquito. Así que no sé, esto lo van a ver al final. Acá vemos un poco lo que son los actores no gubernamentales, lo que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, que es un actor de la academia, siempre promoviendo, y es deseable que así sea. En estas convocatorias, mientras más entramado haya de distintas organizaciones, de distintos niveles, mejor va a ser ese proyecto. Es un proyecto que seguramente va a tener, salvo que sea inviable, que queramos poner 20 organizaciones, pero idealmente lo multiactor y lo multinivel genera un interés en quienes están promoviendo estas convocatorias. Avanza, y también la legitimidad que decíamos recién, ¿no? Avanzamos un poquito. Esto lo vamos a ir pasando porque lamentablemente no vamos a llegar. Modalidades, mecanismos, instrumentos de la cooperación. Acá vemos algunos, y lo vamos, si bien esta presentación está hecha para esta clase, yo se los voy a pasar también. Pasa la siguiente. Acá vemos quiénes son los que trabajan en cada una de estas modalidades de cooperación. Pueden ser fondos propios, puede haber un apoyo multilateral, puede haber apoyo de terceros países, por más que sea sur-sur, puede haber un apoyo de otros países que promueven una cooperación dentro del sur global. Avanzamos. La cooperación triangular, y acá es donde yo quería llegar, pero bueno, ya hablamos un poquito de los ejemplos anteriormente. ¿Quiénes podrían ser esos actores multilaterales que participan? ¿Quiénes podrían ser esos países cooperantes? España, Alemania, Japón. Los bancos de desarrollo, como les decía, también van a ser
van a formar parte de ese triángulo y lo van a promover ese triángulo. Y sí es importante que ustedes sepan que cada uno va a tener una particularidad. No hay una regla que podamos decir, bueno, la cooperación triangular sí o sí va a ser entre 3 y no más que 3. Yo no les podría decir eso porque hay ejemplos, como les decía recién, en donde se promueven que otros se incorporen, que son 3 los principales, pero hay otros que pueden participar. Entonces, va a depender mucho de si es una convocatoria de España, si es una convocatoria de Alemania, si es de Japón, si es de los países árabes, dependiendo de dónde sea, va a tener su particularidad. Entonces hay que leer bien esa convocatoria y esos pasos que te piden para poder saber si mi proyecto puede aplicar a esa convocatoria. Igual que los temas, España va a tener una línea de prioridades, Alemania va a priorizar algunas otras líneas, y eso va a hacer que mi proyecto pueda encajar en uno o no. Avanzamos, y ahí ya te doy la palabra, Cris. Avanzamos un poquito, cooperación sur-sur regional. Acá pusimos algunos ejemplos y hay uno al final que es muy importante que lo veamos, el que sigue. Acá tenemos ejemplos de financiamiento de la cooperación triangular. El adelante 2 es un ejemplo que fue que ya no está más. A partir de este año no está más, pero que fue muy importante a partir de la segunda mitad del año, de la cooperación de la Unión Europea, en donde se trabajaba muy fuertemente la triangular. Avanzamos un poquito más. Y este era el que yo quería que vieran, ya se lo vamos a pasar porque nos quedamos sin tiempo, pero Mercociudades, que ustedes saben que hay un fuerte trabajo con los gobiernos locales, con los gobiernos subnacionales, tiene un programa de cooperación sur-sur que tiene todas estas características, sobre todo capacitaciones, intercambios, se financian proyectos de hasta $10.000 para financiar proyectos regionales, y es un ejemplo de sur-sur que lo podemos ver muy realizable, y que realmente está todos los años y que participan muchísimos de nuestros gobiernos y se brindan estas herramientas, conocimientos, y se generan estos intercambios que veíamos que son tan típicos de la sur-sur y que generan beneficios al territorio. Y está este financiamiento de $10.000 que bueno, pueden acceder, y los invito también a la página de Mercociudades. Y ahora, yo lo que voy a hacer con estas dudas que han quedado, lo que vamos a hacer es en el foro, vamos a plantear algunos ejemplos y les vamos a pedir que ustedes vayan comentando. Así nos quedan más ejemplos, porque si ustedes ven que los que están en la guía por ahí no les terminó de quedar claro, lo vamos a ir trabajando en el grupo, podemos ir debatiendo, pero en el foro yo voy a plantear algunos ejemplos y la idea es que podamos ir pensando si entendemos ahí cómo es la triangular, cómo es la sur-sur, y lo podamos ir analizando. Les vuelvo a decir, no hay una regla común para todos, cada uno va a tener su particularidad. Entonces, vamos a ver ejemplos diferentes o temáticas distintas, y eso hace a que, bueno, cuando tenemos un proyecto, tenemos que estudiar bien cuáles son las convocatorias que hay para presentar ese proyecto, para saber si el mío encaja en alguno de esos. Y ahora la idea en estos últimos minutitos, capaz les robamos un poquito más de tiempo, vamos a dejar las conclusiones, ya también los vamos a trabajar en el foro. Va a estar muy activo el foro, así que los invito a que entren en la plataforma y comenten ahí, que leemos todos los comentarios y también que lean los de los compañeros y compañeras. La idea que queremos hacer para terminar la clase, que se empiecen a pensar en esta actividad final, para que no se lleven tarea, para que no digan, uy, tengo que hacer todo un proyecto, como decía Cristina, ¿qué estoy haciendo acá? No, la idea es que empecemos a pensar en las bases del proyecto, en los grandes ejes del proyecto. Ustedes tienen una guía metodológica en la plataforma, y en esa guía pueden ver bien clarito cuáles son los pasos. Y vuelvo a decir, va a depender también, no se asusten cuando vean algunos formularios, algunas cuestiones que son muy propias de una institución, pero en términos generales, las cuestiones metodológicas son para todos las mismas, hay que ir adaptándolo. La idea es que nos vamos, creo que Julie lo podés hacer, o Arwin, de dividirlos en grupos.
Van a ser 5 minutos, es para que se vean y se conozcan. Vamos a intentar hacerlo, porque ese trabajo final intentaremos que sea en grupo y que lo sigamos trabajando la última clase. No es que se van a tener que juntar, que ponerse, no, lo vamos a ir pensando y reflexionando. Un tema de interés, por ejemplo, decíamos tratamiento de residuos, decía Carlos. Ya ahí tenemos un tema. Y empezar a pensar en el problema. ¿Qué problema quisiéramos abordar? Si tuviéramos que presentar un proyecto, ¿qué problema? Después vemos cómo lo redactamos, no se preocupen por eso. Pensemos un tema y un problema. Vamos a hacerlo en grupos y estos grupos vamos a mantenerlos hasta el final y en la última clase los vamos a volver a repetir. Así que ahí le pido a Juliana y a Arwin que también tomen nota de cómo se arman estos grupos. Menos Lucía, no la pongan en grupo, así se queda. Pero nos vamos ahora a la sala. Sí, Cristina. Ah, ¿vieron? Que es muy violento el Meet porque te vuelve de golpe. Totalmente. Sí, es muy violento, la verdad que sí. Muy violento. Te deja con la conversación ahí, pero bueno. Sí. Quedó Jean-Paul terminando ahí y el compañero de Solido Mataojo sin presentar. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, pero tienen la posibilidad de juntarse cuando quieran, pueden armar otro subgrupito de WhatsApp o un correíto con sus correos como para pelotear. La idea era pincharlos, generar el interés. Bien, sería interesante, perdón, Lucía, sería interesante capaz que yo no pude alcanzar a tomar nota de todos los compañeros que tuvimos charlando, pero si ustedes saben las personas que se unieron, si nos pueden hacer ver para podernos comunicar, no sé si me explico. Totalmente. Tomamos, por ejemplo, lo de Carlos también desde acá y coincidimos con las personas que estábamos, la problemática que plantea de los vertederos municipales es una realidad. A ver, contanos, Rosario, ¿cuál fue el tema? Y el que comentaba Carlos hoy más tempranito, sí, de los vertederos, ¿verdad? Del tema de los lugares que hay trabajo de reciclaje ya más avanzados, pero en la mayoría estamos todavía muy atrasados con eso. El tema que nosotros también tomamos el mismo tema, pero sí. No hay ningún problema porque se puede encarar de diferentes ángulos. Por supuesto. No, totalmente. Eso no es problema. Totalmente. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los que trabajamos y estamos a cargo de funciones en nuestros respectivos municipios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no... Coincidimos también que la educación es básica en todo esto y que las familias deberían aportar de otra manera, pero no es fácil lograrlo a eso tampoco. Bueno, pero imagínense, y ahí vuelvo a algo que hablábamos recién con el equipo antes, cuando ustedes se fueron a la sala, esta propuesta de Carlos de 2 ciudades del mismo país, sí. No hay un financiamiento, o sea, si no me estoy presentando una cooperación triangular, podemos hablar ahí de una cooperación descentralizada, que es la cooperación entre los gobiernos locales, ¿sí? Entonces está bueno aclarar esto para que no pensemos que no es que no se puede hacer, sino que en el marco de la triangular tiene que tener ciertas características, pero hay otras opciones, como lo que ustedes van a ver en el módulo 4, que es la descentralizada. Y estos temas que vos decís y hablas de la educación y estás tocando como varios ejes, imaginemos un proyecto en el que podemos presentar actividades, el proyecto tiene, y ya lo van a ver, no es tan así simple como lo voy a decir ahora, pero sí para nuestro ejercicio va a tener el objetivo, va a tener un diagnóstico, ¿no? Esto que están diciendo ustedes, un diagnóstico de cuál es la situación, cuál es la necesidad, el problema. Podemos hacer un árbol de problemas, no en nuestro ejercicio, pero ustedes, en caso de que alguna vez presenten este proyecto, puede ser, y pensamos en esos objetivos generales específicos y en las acciones. Y en esas acciones, todo esto que estaba diciendo Rosario, por ejemplo, bueno, la educación, no parte solamente por la gestión del residuo, sino que hay toda una serie de acciones que se pueden promover para realizar y que forman parte de este proyecto que vamos a buscar financiar.
Y ahí tenemos las capacitaciones, acciones de sensibilización, bueno, pueden ser diferentes. Esa es un poco la propuesta de este trabajo final. Ahí decían que Jean-Paul se había quedado con ganas de hablar porque estaba hablando y lo cortamos. ¿Nos quiere contar que estaba en el grupo? Ismael te mandó al frente directamente. Te cuento. Claro, sí, en realidad lo estamos presentando y conociendo un poco y contando un poco el entorno de los municipios. En realidad yo soy de Paysandú, Guichón, soy suplente concejal, es mi primera vez. Y nos estamos contando las actividades más o menos de lo que encargamos cada uno en el municipio y lo que tendríamos. Y le contaba que en realidad nosotros entendemos todo, desde que le cortamos el pasto a la escuela, poda, cordón cuneta, calle, atendemos. O sea, planteamos problemas que nos traen, en realidad nos llevan el tiempo básicamente a veces en eso, en las reuniones. Claro. Y también estamos hablando con él que tenemos un problema de empleo. Bien. Aparte de esa. Sí. Bueno, ahí ya tienen como un tema muy general, tendrían que ver cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver y que buscaría financiamiento, por ejemplo, que buscaría cooperar con otros, tal vez no el financiamiento? Esa es la idea del ejercicio. No lo tomen como un proyecto, no, porque sería tema de otro curso. La idea es que empecemos a pensar qué tema y qué problema y cómo lo puedo plantear. Ustedes van a ver, y me parece que como son tan activos y tienen tantas ganas, vamos a poder molestarlos un poquito más, si me deja Lucía, para decirles, en todo caso, que bueno, que vayamos trabajando fuera de clase, ¿no? Y que nos vayamos debatiendo. No se van a ir con el proyecto metodológico perfecto, pero sí con una idea interesante. Y esto que dicen de conocerse, estas instancias también generan eso, conocer el trabajo entre ustedes, la cooperación entre ustedes, y que pueden salir otros proyectos. Sí, Lucía. No, perdón, estoy un poco participativa además en el día de hoy, pero no, en realidad estoy muy, muy contenta, me entusiasma un montón la iniciativa que tienen ustedes y estoy chocha, pero esto que decía Noé, que es importante, la idea en realidad es que ustedes tengan ideas en común. Después, ¿cómo las instrumentamos? Bueno, yo estoy para eso también, para acompañarles a ustedes, para terminar de formular los proyectos, para ver qué otras sinergias podemos tener, quiénes pueden financiarlo. Eso que decía Carlos, capaz que algunas acciones van a ser más en clave de cooperación descentralizada. Un vecino enseñándole a otro vecino cómo hizo para resolver tal problema. Capaz que a veces hay que apuntar a los fondos de incentivo de la gestión municipal, o al FDI, o a fondos que sean públicos. Capaz que no, capaz que es cooperación internacional. Capaz que es un pichuleo de uno y otro. Pero quiero decir, lo importante es que ustedes puedan, primero, ahora hablábamos con Noé cuando ustedes estaban trabajando en el grupo. Lo más importante, que fue lo que hablamos cuando yo presenté esta propuesta de formación en las sentencias que tuvimos, es que ustedes verdaderamente incorporen que son actores protagonistas de la cooperación internacional, independientemente de que son un municipio chiquitito en un lugar chiquitito. No importa eso. Son actores del territorio porque son protagonistas, son gobiernos de parte local ustedes. Y eso es muy importante. Entonces, teniendo eso y teniendo algún instrumento medio básico, conceptual de lo que es la cooperación, todo lo demás dependerá de ustedes y de nosotros. Pero en realidad lo importante es esto, empezar a pensar y generar sinergia entre ustedes. Bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Cuáles son los problemas que compartimos? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Eso me parece que está muy bueno. Y lo otro que les quiero decir es, en el chat, Arwin puso el acceso al formulario para la lista de asistencia, que es importante para acceder al diploma final, porque esto es una instancia obligatoria. Entonces, no se olviden, antes de cortar, accedan a ese chat y anótense. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Sí, está buenísimo además que participes porque genera esto, ¿no? El decir, bueno, lo voy a poder hacer. También cuento con apoyos, ¿no? De quienes están pensando en esta instancia de capacitación y de generar estos espacios. Ahí ven el formulario, por favor, como dice Lucía, regístrense. Y la tarea que nos queda no es generar un trabajo extra, como les decía el curso, sino entre los que estuvieron en el grupo, pensar, y ya van a entrar ustedes a ver en la parte de evaluación de la plataforma, van a tener hoy activo, ya van a poder descargar ese trabajo final. Tiene como 9 puntos, pero no es el proyecto de cooperación. Gran parte están pensando y lo están haciendo, que es un tema, pensar en un tema.
pensar en un problema, pensar en los objetivos, con qué objetivos yo me voy a reunir con otros actores y con qué actores. Imaginemos también, ¿no? Estamos en un ejercicio, entonces podemos incluir tal vez actores que no sé si vamos a tener el vínculo, pero estamos o sabemos que han hecho una buena gestión para resolver ese problema. Estamos ejercitando. Si después sale, es fantástico, pero si no, es simplemente un ejercicio. Nadie les va a corregir esto, decir, no, con Córdoba no, porque no se puede. No, es para que ustedes más o menos vayan pensando, ¿y qué tipo de cooperación? Lo que les parezca, y lo vamos a ir debatiendo en el grupo, en el foro y en las instancias que tengamos, que podamos ir concretando con ustedes, ¿sí? Van a tener una pequeña entreguita en el medio desde ahora hasta la última clase, y luego en la clase final lo vamos a hacer. Pero va a ser, esta es la dinámica, esta de debate y de intercambio, ¿sí? Bueno, yo creo que se nos ha ido un poquito la hora, pero no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Noelia, ¿dónde está el formulario ese que dijo Lucía? Fíjate acá en el chat, mira. El chat de esta reunión, viste que hay uno que dice... Chatear, dice, abajo. ¿Lo encontrás? A la derecha, Rosario, a la derecha, después de donde figuran los 22 participantes, ahí entras ahí. Hay como un dialoguito, ¿viste? Como un textito, como un loguito que tiene como si fuera un diálogo. Tiqueás ahí. No, Rosario, si no te preocupes, te contamos, no te estreses. Pero... Carlos Arezo creo que también tenía dificultades. Un poco olvidada de cómo manejar estas cosas, no te olvides. Tenemos el video también, vamos viendo. Ahí te mando, Arwin, mira, te debe salir un globito. Exacto. Y ahí te va a salir un formulario, pero si no, nosotros igual tenemos registro de grabación. Correcto. Ahí va. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión que les haya quedado? Sí, Cris. Estoy como Lucía con ganas de hablar hoy. Me quedó una duda, la compartí en el grupo tirando alguno de los temas que podrían ser de un proyecto, ¿no? Yo pensaba en las aguas, en las aguas residuales que tengo en la ciudad, porque tengo un vertedero municipal, y también tengo una industria frigorífica privada, ¿no? Que tiene problema con el tratamiento de sus aguas. Entonces, ese sería un proyecto que se podría marcar entre un proyecto triangular, aunque se podría trabajar público y privado juntos, ¿no? Sí, sí. Yo ahí lo que... No son las mismas aguas porque nosotros no tenemos saneamiento, entonces en realidad el vertedero municipal va ahí, todo lo que es las barométricas que andan en la ciudad, y el desagote de todos los pozos. Sí. Pero en realidad el arroyo al que va todo eso es el mismo, a donde las aguas que salen de la industria frigorífica y las aguas municipales. Yo ahí lo que te sugiero, primero vos tenés el tema, lo tenés claro. Ahí tendrías que pensar en cuál es el problema y redactarlo bien el problema. Lo mejor que puedas decir, bueno, ¿qué problema quiero abordar? ¿Cómo achicarlo? Porque el tema es grande. Tenemos que ir en el problema que yo quiero atacar y el desafío que tengo. Y ahí empezar a pensar en los actores que deberías involucrar. Y después vemos qué tipo de cooperación, porque ustedes van a ver que en la guía, en lo que tienen que completar, los invitamos a que piensen qué tipo de cooperación. Este ejercicio que decía Carlos, a ver, entiendo lo que es la triangular, o no, esto es más sur-sur, o no, es una descentralizada. Ahí está bueno que vos lo pienses, primero antes de eso, que digas, bueno, ¿qué actores podrían participar? Yo sé que hay en Paraguay una ciudad que tal Eso quería preguntarte, ¿cómo accedemos nosotros a esa información? ¿Cómo sé que en España hay, que en Bolivia hay, que en... Bueno, ahí primero, si vos, la sugerencia es,
si vos tenés gente que esté en el tema, que esté trabajando ese tema, porque a veces vos vas a ser la que vas a gestionar el proyecto, pero tal vez vos no sos experta en el tema de agua, de tratamiento, no tenés idea. Entonces, o porque después te va a caer otro con un tema sanitario y otro con, entonces no podés saber de todo. Por ahí, esa gente que trabaja esos temas, si tenés llegada y podés acceder, ellos probablemente tengan esa información, sepan que hay una buena práctica o conocen a alguien que fue exitoso en la... Eso ya es una buena cosa saberlo porque va a ser imposible que vos sepas de todos los temas. También a través de la agencia, en este caso, podemos pensar en buscar socios que se conozcan de otros países, así como los posibles financiadores, ¿no? Si se abren ciertas convocatorias. Porque vos vas a ir, ahora que estás haciendo este curso y que estás empezando, vos ya vas a estar con tus antenas viendo qué oportunidades de financiamiento hay y probablemente vos te enteres. Pero si no, también está esta posibilidad de trabajo para ir viendo las oportunidades donde vos podés presentar estos proyectos. En el caso del curso, es un ejercicio. Claro, si el problema es por medio ambiente, me voy a comunicar con la Dirección Departamental de Medio Ambiente, con la Dirección Departamental de Cooperación Internacional y con Lucía. Y entre ellos tres, alguien me va a decir si es viable o no y alguna información más. Porque eso sería sobre todo, ¿sabes qué? Si lo tenés que hacer al proyecto, vas a necesitar... Obvio. Vas a tener que tener como muy en claro cuestiones técnicas. Pero a los fines de este proyecto, de este curso, es un ejercicio. No te voy a decir, no, tal cosa, es un ejercicio. Pensemos, no sé. Sí, entiendo. Sí, pero ahí, Lucía, si te parece, creo que está bueno pensarlo así, ¿no? Para que también se apoyen en la AUSI. Totalmente. Para la realidad. Ya me ha pasado que hay municipios que tienen ideas y que antes incluso de formular un proyecto me preguntan cuán viable es y cuáles podrían ser las alternativas. Así que en realidad sí es eso, es lo que dice Noé, un ejercicio y en base a eso pues vamos peloteando a ver cómo seguimos avanzando. Pero la idea es que empiecen a pensar en clave de proyecto más que nada. Capaz que no sale el proyecto de acá, pero sí empezar a pensar en clave de proyecto. Me parece que nos vamos con un montón de ideas y con muchos interrogantes también, que está bueno. Los y las invito a que vean el módulo 2, que ahí se les van a aclarar mucho algunas dudas que tal vez en esta clase corta no hemos podido abordar. Y yo estoy a disposición para cualquier consulta, cualquier debate, para sacar dudas también por WhatsApp en el foro y ya los vamos a estar motivando y acompañando para seguir esa instancia final de ejercicio, ¿sí? De ejercicio práctico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Gracias por haberse quedado hasta esta hora, muy interesados. Somos 22, somos un montón. Espero que hayan disfrutado como nosotros y sigamos en contacto porque no nos vamos a ver la semana que viene en instancia sincrónica, entonces tenemos que estar en contacto por los medios que tenemos disponibles. Lucía, no sé si querés decir algo más, si no. Ay, se le fue. Se nos fue Lucía. Bueno, yo los despido, les agradezco muchísimo, un abrazo enorme a todos desde acá, desde Córdoba, y estamos a disposición, ¿sí? Gracias. Chao chicos, chicas, un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, que pasen bien. Chao, Hasta chao. luego.